Hola amigos, soy Alessandro Cifuentes y hoy les doy la bienvenida a un nuevo programa de Realidad Mundial. Hoy tenemos que volver con un caso de política peruana, pues julio inició potente para Keiko Fujimori. Todo sobre el inicio del juicio por el caso Cócteles. ¿Es este un caso hiperpolitizado? ¿Con qué pruebas y argumentos cuenta la Fiscalía para acusar a la lideresa de Fuerza Popular del delito de lavado de activos? Todo esto y más aquí en Realidad Mundial. Keiko Fujimori vive actualmente uno de los momentos más difíciles de su vida. Luego de tres intentos fallidos por ser presidenta del Perú, afronta ahora el inicio de un juicio en su contra. El caso Cócteles podría encontrarla culpable de liderar una organización criminal que habría lavado más de 17 millones de dólares durante las campañas hacia la presidencia en el año 2011 y en el año 2016. Antes de conocer todo este proceso por el caso Cócteles, debemos conocer el perfil público de Keiko Fujimori, quien es la hija de uno de los presidentes más polémicos en la historia de nuestro país. Keiko Fujimori nació el 25 de mayo de 1975 y por ser hija de Susana Iguchi y Alberto Fujimori, su vida estuvo muy ligada a la política peruana desde muy joven. A sus 15 años, veía cómo su padre era el sorprendente ganador de las elecciones presidenciales de 1990 y 4 años más tarde asumiría como primera dama del Perú en reemplazo de su madre. Keiko tenía 19 años cuando tuvo su primera polémica pública, pues hizo caso omiso a las denuncias de su madre, Susana Iguchi, quien acusaba que el presidente Fujimori la torturaba por querer denunciar actos de corrupción en su gobierno. Mostrando poca empatía con su mamá, decidió apoyar a su padre, quien para entonces ya se había convertido en dictador al dar un golpe de Estado en abril de 1992. Así, la adultez temprana de Keiko estuvo llena de actos protocolares junto a su padre y debates sobre su polémica relación con su madre. Alberto Fujimori renunciaría a la presidencia vía fax en el año 2000, y con esto se creía que su hija Keiko se alejaría de la vida pública del Perú. Sin embargo, en el 2004, y mostrando sus intenciones de asumir un cargo importante en la política peruana, hizo públicas sus disculpas y su reconciliación con su madre. En el 2006, y con 31 años cumplidos, Keiko Fujimori asumió como la congresista más votada, con más de 600.000 votos, lo que, hasta la fecha, es un récord nacional para el cargo de congresista. Durante su gestión en el Congreso, faltó un total de 500 veces a las sesiones del Pleno por permiso de maternidad y se aprobaron 37 de los 128 proyectos de ley presentados por su bancada. Participó también de la Comisión de Economía y Finanzas, en donde asistió a solo 7 de 42 sesiones. En números, su gestión como congresista no fue para nada la esperada. Luego de la experiencia como congresista, Keiko decidió apuntar a más, pues postuló por primera vez a la presidencia en las elecciones generales de 2011. Sus principales propuestas fueron aplicar pena de muerte a violadores, reducir la pobreza a través de la creación de puestos de trabajo y crear una estrategia ofensiva contra la corrupción. Asimismo, defendió tajantemente el gobierno de su padre en cada aparición pública y achacó todas las violaciones de derechos humanos a Vladimiro Montesinos, aunque reconoció que su padre había cometido excesos que no deberían ser perdonados. En esta campaña reconoció que en el 2006 recibió dinero de personas presuntamente vinculadas al narcotráfico para su campaña hacia el Congreso. En la primera vuelta obtuvo el segundo lugar, por detrás de Ollanta Humala, clasificando así a una segunda vuelta electoral, la cual perdería frente a su adversario con un 49% de votos frente al 51% de Humala. Para el 2016, Keiko trató de reducir el antivoto por el rechazo al gobierno de su padre, pero cuando anunció su segunda candidatura presidencial, comenzó a surgir el movimiento No a Keiko, bajo el lema de Fujimori nunca más. Pese a estas fuerzas antifujimoristas, Keiko ocupó el primer lugar en la primera vuelta, superando a Pedro Pablo Kuczynski, quien quedó en segundo. Durante la campaña de segunda vuelta, su imagen volvió a verse cuestionada por aportaciones de dinero del narcotráfico. Los líderes de la izquierda, como Verónica Mendoza, anunciaron su apoyo a PPK, quien se autodenominaba un político de centro. Tuvieron que pasar 4 días de las elecciones de segunda vuelta para que se confirmara que Kuczynski había ganado con el 50.12% de los votos, en lo que es una de las elecciones más ajustadas en la historia del Perú.
Keiko reconoció la derrota, pero manifestó que la victoria de PPK estuvo impulsada por promotores del odio hacia la figura de su padre. A partir de esta fecha, el caos en la política peruana aumentó considerablemente y Keiko Fujimori empezó sus enfrentamientos con la justicia, lo que la llevaría, por ejemplo, a ser puesta en prisión preventiva. Luego de su segunda derrota presidencial, a Keiko Fujimori se le investigaría por lavado de activos durante su primera campaña, la de 2011. Esto la llevaría a ser detenida en prisión preventiva por 13 meses, desde octubre del 2018 hasta noviembre del 2019. Luego saldría un breve periodo de tiempo en libertad, pero volvería a quedar detenida 4 meses más, en 2020. Pese a todo esto, fue candidata presidencial una tercera vez en las elecciones de 2021, que de hecho estuvo a punto de ganar. ¿Cómo siguió la vida de Keiko Fujimori en este periodo y cómo se llevó al inicio por el juicio Cócteles? Fujimori fue una voz opositora constante en el gobierno de PPK. Sin embargo, volvió a ser el centro de atención cuando comenzaron las investigaciones por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, un caso que salpicó a casi todos los nombres importantes de la política peruana. La fiscalía acusaba que Keiko había recibido dinero ilegal de la empresa brasileña durante su campaña a la presidencia en 2011. Este dinero habría tenido por objeto favorecer a Odebrecht en los procesos de licitación para obras de infraestructura. Así, se llegó al 10 de octubre de 2018, día en que Keiko fue detenida en prisión preventiva por el cargo de lavado de activos. En la orden de detención, la fiscalía se refería al partido Fuerza Popular, que en 2011 se llamaba Fuerza 2011, como organización criminal. Keiko declaró lo siguiente sobre su detención. Esto se llama persecución política. Sin pruebas en mi contra, estoy privada de mi libertad, con la cabeza en alto y el espíritu intacto. Fujimori sería liberada a los 8 días, pero luego fue nuevamente puesta en detención el 31 de octubre por alto riesgo de fuga, según el juez Richard Concepción Carguancho. Durante un año, Fujimori apeló para conseguir su libertad, e incluso su ex esposo Mark Vito se volvió viral cuando inició una huelga de hambre fuera del penal de mujeres de Chorrillos, donde Keiko estaba detenida. A finales del 2019 se le otorgaría un habeas corpus argumentando que se había vulnerado el derecho a la libertad por fallas en el debido proceso. Sin embargo, a principios del 2020, el juez Víctor Zúñiga Urday volvió a solicitar prisión preventiva para Keiko, y esta vez la lideresa de Fuerza Popular saldría en libertad bajo fianza el 5 de mayo de ese mismo año. Pese a estar rodeada de problemas con la justicia, hacia septiembre del 2020, Fujimori anunció su tercera candidatura presidencial, prometiendo un fortalecimiento de la seguridad ciudadana y una eficaz lucha contra la pandemia de COVID-19, que por aquel entonces azotaba al mundo. En esta ocasión, las encuestas mostraban que su popularidad había disminuido considerablemente y la cantidad de votos era mucho menor a la de elecciones pasadas, debido en parte al gran número de candidatos que se presentaron a la contienda. Pese a ello, y en lo que se consideró una gran sorpresa, Keiko terminaría en segundo lugar en las votaciones de la primera vuelta, por detrás del hasta entonces desconocido Pedro Castillo. Durante la campaña de segunda vuelta, Keiko polarizó diciendo que Castillo planteaba la vieja tesis comunista en la lucha de clases, odio y confrontación. Los medios de comunicación aportaron lo suyo y convirtieron a la segunda vuelta en una especie de guerra entre comunismo versus capitalismo. Finalmente, sería Pedro Castillo quien se convertiría en presidente del Perú, con un 50.13% de los votos. La diferencia fue escasa, pero Keiko había perdido su tercera elección presidencial consecutiva. Tras la derrota, las cosas se pusieron aún peores para Fujimori, pues a finales del 2021, el fiscal José Domingo Pérez indicó que tenía más de 1.900 pruebas para acusar a Fuerza Popular de ser una organización criminal. 2 años y medio después, el juicio por el caso Cócteles ha dado inicio. Se espera que el proceso dure aproximadamente 2 años. La fiscalía pide 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori y otros acusados. Si la lideresa de Fuerza Popular es hallada culpable y sentenciada a cárcel, estaría en prisión hasta los 80 años, en lo que sería la peor derrota de su vida. El juicio por el caso Cócteles inició con los alegatos de apertura por parte del fiscal José Domingo Pérez. Durante más de 2 horas y media, el fiscal expuso sus argumentos y presentó el caso ante los magistrados. Sin embargo, se quedó corto de tiempo y tendrá que retomar su presentación en la siguiente sesión.
Así de extensos son los argumentos y pruebas con los que cuenta la Fiscalía. ¿De qué delitos específicamente se le acusa a Keiko Fujimori? ¿Cuáles son las pruebas concretas con las que cuenta la Fiscalía? ¿Y por qué se dice que este caso está hiperpolitizado? Los delitos que se le imputan a Keiko Fujimori son los de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procesos administrativos. La acusación del fiscal José Domingo Pérez se centra en afirmar que el partido político Fuerza Popular tenía como fin captar dinero y poder a través de la postulación de Fujimori a la presidencia de la República. Los delitos se habrían cometido desde el 2009, año en que se organizó la creación de Fuerza 2011, anterior nombre del partido, hasta el año 2016, año en que finalizó la segunda campaña de Keiko a la presidencia. Sobre la campaña del 2021, el fiscal no mencionó ningún delito cometido en ese tiempo. Pérez sostiene que la forma en la que Fujimori captaba dinero ilícito era la de prometer favores políticos a los beneficiarios, a cambio de cuantiosas aportaciones de dinero para las campañas. De hecho, para el fiscal, Fujimori no necesitaba ser presidenta para cumplir con lo prometido, pues desde la mayoría del Congreso, con la que contaba Fuerza Popular, podía promover o rechazar leyes según la conveniencia de quienes aportaban económicamente a sus campañas. Pérez afirmó que la cúpula de Fuerza Popular estaba dirigida por Keiko Fujimori, acompañada de los acusados Vicente Silva Checa como asesor principal, Pierre Figari también como asesor y los exministros Jaime Yoshiyama, José Klimper y Augusto Bedoya. Con todos estos personajes, la señora K, apelativo con el que se dirigían a Fujimori, habría coordinado la captación del dinero ilícito de diversos aportantes. Otro de los acusados de importancia dentro de la supuesta organización criminal es Mark Vito, ex esposo de Keiko, quien es el gerente de la empresa MVV Bienes Raíces, quien según la fiscalía lavó más de 2 millones de dólares. Quien habría captado a los aportantes para las campañas habría sido Jorge Yoshiyama Sasaki, último cabecilla de la organización. Adicionalmente al lavado de activos, Keiko Fujimori habría incitado cambios en las autoridades jurídicas y diversos nombramientos en entidades del Estado, confirmando así su poder político sin ser presidenta. En los alegatos de apertura, el fiscal Pérez mencionó que, aparte del dinero de Odebrecht, Fujimori había obtenido aportes de Dionisio Romero, entonces presidente del BCP, por más de 3 millones de dólares, del accionista mayoritario del grupo Rasmus, Juan Enrique Rasmus, por más de 7 millones de dólares, entre otros aportes, que suman una cifra total cercana a los 15 millones de dólares en aportaciones ilícitas. Por todo ello, la Fiscalía pide 30 años y 10 meses de prisión para la lideresa de Fuerza Popular. Los defensores de Keiko y la misma acusada señalan que este juicio está hiperpolitizado por la aversión que genera el dictador Alberto Fujimori, quien dicho sea de paso, dio indicios recientes de postular nuevamente a la presidencia de la República, lo que evidentemente es legalmente imposible. Keiko ha señalado que el discurso de apertura del fiscal fue enteramente político y estuvo guiado desde el rechazo hacia su padre, y que, pese a lo expuesto por Pérez, no hay pruebas que evidencien que ella cometió lavado de activos. Consideramos que tenemos argumentos para lograr que este caso sea archivado, declaró la abogada de Fujimori. Así, la Fiscalía buscará probar que Fuerza Popular actuó como una organización criminal en las campañas de 2011 y 2016. Por su parte, Keiko seguirá manteniendo su inocencia y probablemente buscará la forma de ganar una presidencia de la República que hasta el momento le ha sido esquiva. El fiscal José Domingo Pérez anunció que a lo largo del juicio vendrán testigos para probar las acusaciones que él sostiene. Entre ellos mencionó, por ejemplo, al propio Dionisio Romero. Por su parte, Keiko seguirá jurando su inocencia, diciendo que la fiscalía no cuenta con pruebas suficientes para probar que ella cometió lavado de activos. Veremos si al final del juicio, en estos 2 años, los magistrados deciden dar como culpable a Keiko y condenarla a lo que sería una sentencia ejemplar. Con esto terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Ya saben que pueden suscribirse y darle like si es que les gustó el video, que con eso me apoyan un montón. También me pueden seguir en mi red social de Instagram, donde me encuentran como Piero-Alessandro con doble S-Cifuentes. Yo soy Alessandro Cifuentes y esto fue Realidad Mundial.